No sé si ya se vea. Sí se ve. Sí. Bueno, el problema uno, ¿verdad? Sí, por favor. Este, en el problema uno, lo que teníamos que hacer era describir cómo se construye el algoritmo de Newton Sí, para encontrar el mínimo de una función y también explicar la relación que encontrábamos con el método de Newton que conocíamos para resolver sistemas de ecuaciones. Y bueno, lo que escribí es lo que está aquí a continuación. El método de Newton es una aproximación a un punto mínimo mediante sucesiones de puntos. Estos puntos siguen esta forma de la sucesión, donde el xk más uno se define como el xk más el alfa k, que es el salto que a continuación vamos a ver que en este caso es para este alfa k es 1 y con la dirección de k. Entonces lo primero que hacemos eh, va a ser tratar de encontrar la dirección de K. Pero bueno, para este método lo que vamos a hacer es que vamos a aproximar a la función mediante funciones cuadráticas. Eh, Esto lo vamos a hacer con ayuda del polinomio de Taylor. Entonces, mediante el polinomio de Taylor sobre f en xk, calculamos su aproximación y a partir de ahí, bueno, obtenemos que la función cuadrática que se aproxima a la función en ese punto tiene esta forma que vemos aquí. sí. Eh, bueno, posteriormente, por condiciones de primer orden, obtenemos que, este, que, que obtenemos que el gradiente de xk perdón, el gradiente de q en el punto xk más uno es igual al gradiente de k más la hessiana de f en el punto xk por, por esta diferencia del xk más uno menos el xk. Mm, sí, este, Sí, tú continúa. No, no, o sea, no hay, si hay alguna duda, pues que cada quien intervenga. ajá. Bueno, obteniendo ya esta igualdad, igual a cero, vamos a despejar al xk que tenemos aquí. Entonces, bueno, despejando, obtenemos que el xk más uno es igual a el xk menos la hessiana inversa por el gradiente de por el gradiente k, perdón, en donde, bueno, de aquí concluimos que esto ya tiene la forma de lo que estábamos buscando. Y Sí, bueno, como podemos ver ahí, el alfa k va a valer uno y la dirección, pues es todo esto que podemos ver aquí. ok, sí, Entonces, bueno, un detalle de este problema surge cuando la hessiana no es definida positiva, en cuyo caso, bueno, pues ya hemos visto hasta en algún ejemplo que en lugar de descender, de ser un método de descenso, puede ascender nuestra sucesión, puede alejarse más e incluso puede hasta no converger en algunos casos. Entonces, el método de Newton, pues recordemos que nos es útil ya es el método de Newton para resolver ecuaciones.
Entonces, el método de Newton lo aplicábamos para encontrar raíces de una función real. Pero también, bueno, podíamos utilizarlo para encontrar, raíces de primeras derivadas de una función. Y, bueno, esto, pues sabemos que pueden ser posibles mínimos para la función g, entonces también nos puede servir para optimización. Y bueno, el método de Newton, aquí voy a describir un poco de en qué consiste. Se aplica de la siguiente manera. Para una función f que va de R a R con un punto inicial x0, aproximamos a la función f en el punto x0 mediante una función de menor grado, que en este caso, bueno, va a ser la recta. Todo esto con ayuda del polinomio de Taylor. Mm, Bueno, aquí encontramos la primera similitud que con el otro método que yo, bueno, lo que me parece que coincide con el método de Newton para optimización es que aplicamos el polinomio de Taylor y esto de alguna manera hacemos bajarle el grado a la función. Eh, y bueno, aplicando el método, el polinomio de Taylor, concluimos que el problema ya ahora se reduce y tiene esta forma, en donde estos van a ser los puntos que vamos a obtener con el método de Newton. Estos van a ser los puntos para nuestra sucesión. Y tienen la siguiente forma, en donde tenemos aquí alguna derivada, que en este caso lo escribí así, no lo escribí sobre la derivada, para que, bueno, podamos notar como la similitud que encontramos. Es la derivada, la inversa de la derivada en respecto al producto por la función en el punto xk. Ya si queremos extender un poco más el método de Newton y ahora trabajamos con funciones que tienen esta forma, donde las fi van de R a R. Entonces, nuevamente aplicando el polinomio de Taylor y haciendo por ahí alguna que otra cuenta con punto inicial x0, obtenemos que los puntos de la sucesión van a tener nuevamente esta forma, la cual es similar a las otras, en donde JK es el jacobiano y bueno, es el inverso del jacobiano por la función evaluada en el punto xk. Entonces, bueno, yo lo parecido que encontré el método de Newton, que ya conocíamos, y este método de Newton, es que ambos se basan en el polinomio de Taylor muy fuertemente y lo hacen mediante aproximaciones para la función. Entonces, de alguna manera, como que reducimos la dificultad, digamos, que teníamos. Y aparte, la sucesión que sigue estos patrones que ya habíamos encontrado, en donde de alguna manera calculamos como, se podría decir que como la primera derivada, y trabajamos también con la función original. Sí, Y bueno, esa fue la similitud que encontré principalmente. ok. Ajá. Bueno, yo tengo dos observaciones. Ajá. La primera es que en algún momento mencionaste que se le baja el grado, ¿no? Eh, Ujú, bueno, en realidad el concepto preciso no es ese, ujú, porque la función que se tiene es una función arbitraria, no necesariamente es una función cuadrática. ujú. Entonces, la forma precisa de decirlo es que lo que se utiliza es linealización. Ok. Ajá. Ajá. Es decir, la función f que tú tienes cuando le aplicas el método de Newton en el punto xk, lo que está haciendo es linealizando la función precisamente en el punto xk. Es Ujú, como calcular una línea tangente en el caso unidimensional o un plano tangente en el caso multidimensional. ujú. Esa es una observación. Entonces, bueno, es nada más para precisar. Sí, sí. La segunda es que en este segundo párrafo, en donde tienes definidas las Fn,
Ajá. Dices, creo que sería bueno mejor ponerle FI. Sí, sí, lo acabo de, de notar también ahorita. Sí, porque Ajá. Bueno, sí. lo demás pues está bien. Ujú. Se puede simplificar un poquito más, está extenso, pero bueno, está bien la respuesta. Bueno, pues muchas gracias. Sí, Entonces vamos al siguiente problema, el problema 2. Es un poquito más sencillo, es más bien de argumentación. Eduardo, Antonio. Sí, aquí estoy, profesor. Les comparto pantalla. Ok, ¿Sí alcanzan a ver? sí. Sí. Ok, este es el ejercicio 1. Aquí está el ejercicio 2. Dice, menciona las ventajas y desventajas del método de Newton. Describe las condiciones para que el método de Newton converja a un punto mínimo. Y bueno, entre las ventajas que puse es que si el punto inicial x0 es suficientemente cercano a x estrella, el método... Eduardo, ¿Sí? un favorzote, ¿puedes aumentar puedes darle zoom para ver un poco mejor? Ahí Ahí está sí. bien. Ahí se ve. Vale. Gracias. Sí. Bueno, entre las ventajas entonces es que si el punto inicial x0 es suficientemente cercano a x estrella, el método de Newton generalmente tiene mejores propiedades de convergencia que los métodos de tipo gradiente. Y si el hessiano es mayor que 0 y x0 es cercano a x estrella, converge cuadráticamente. Y también otra ventaja es que en el caso de funciones cuadráticas, el método de Newton converge en una iteración. Y bueno, entre las desventajas es que no hay garantía de que el método de Newton genere puntos xk en direcciones de descenso cuando el hessiano no es definido positivo. Y también otra desventaja es que si el hessiano es definido positivo, no garantiza que en toda iteración sucesiva se descienda al mínimo, especialmente cuando x0 se encuentra lejos del mínimo. Sí. Y bueno, condiciones para que el método de Newton converja a un punto mínimo. Aquí anoté el teorema que dice de que si f es una función C3, si x estrella es un punto con el gradiente igual a 0, bueno, condición de primer orden, y la hessiana es invertible, entonces para todo punto inicial x0 suficientemente cercano a x estrella, el método de Newton genera una sucesión bien definida, tal que el límite de la sucesión es x estrella, con el orden de convergencia al -2. Y de este modo, pues se ve que si x estrella es un mínimo, entonces las condiciones para que el método converja es de que la hessiana tiene que ser invertible y x0 debe ser suficientemente cercano a x estrella. Y pues eso era el 2, ¿no? Sí, y para que converja a un mínimo. Para que converja a un mínimo. Sí. Y es que yo, según este teorema no te garantiza, ¿no? De que converja al mínimo. Bueno, garantiza que converge a un punto crítico. Ajá, y yo por eso acá nada más encontré eso, o sea, de que si ya sabes, bueno, que si es un mínimo, pues sí, o sea, nada más para que converja, la hessiana es invertible y x0 cercano a x estrella, pero no así para que converja un mínimo tal cual, no. Sí, bueno, esa es la pregunta. ¿Qué hay que pedirle adicionalmente para que converja a un mínimo Disculpe, local? doctor, me parece que ahí la condición es El método decir de Newton. que la hessiana es definida positiva, ¿no? Y que G a la K es distinto de 0, para que ya se tenga en efecto la Bueno, sí, esa convergencia al sería una mínimo, ¿no? respuesta. Sí, sí, en efecto. Para que el punto crítico sea un mínimo, se requiere que la hessiana sea definida positiva en el punto. Ok. Es condición de segundo orden, acuérdate. Ah, vale. Tienes que hessiana definida positiva. Condición necesaria de segundo orden. Bueno, pues nada más agrega eso. Ajá, muy bien, profesor.
Ok, bueno, pues gracias, Eduardo. Bueno, seguimos con el problema 3. Con Luis Ramón Munive. Sí, buenos días, profesor. Buenos días. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Bueno, pues el ejercicio 3 es escribir los valores para la constante asintótica del error lambda y el orden P en los siguientes casos: descenso máximo para funciones cuadráticas, el método de Newton para funciones cuadráticas y Newton para funciones generales bajo las condiciones del teorema 3.1. En el caso del descenso máximo para funciones cuadráticas, tenemos que la constante asintótica del error está dada por esta expresión, kappa menos 1 entre kappa más 1, en donde kappa es la condición espectral de nuestra matriz, en donde pues, está definida como el valor propio máximo entre el valor propio mínimo. Y bueno, como tenemos que la norma Q de esta es menor o igual a la lambda a la K por esta otra norma. Entonces, pues aquí notamos que el exponente de esta norma pues es 1. Entonces el orden de convergencia es P igual a 1. Entonces es lineal. Y aparte este método siempre converge si la matriz es simétrica y es definida positiva. El método de Newton para funciones cuadráticas. En este caso, la constante asintótica del error es igual a 0. Entonces, en este caso hay convergencia infinita. Y pues ya el valor P pues ya no se escribe. En el caso de Newton para funciones generales, bajo las condiciones del teorema 3.1, bueno, recordando que las condiciones del teorema 3.1 nos dicen que si tenemos una función que va de Rn a R y la función es de clase C3 y X estrella es un punto tal que satisface las condiciones necesarias de primer orden y que además la matriz hessiana evaluada en X estrella es invertible. Entonces, por este teorema tenemos que cualquier punto inicial x0 lo suficientemente cerca de X estrella, entonces el método de Newton va a generar una sucesión bien definida, tal que su límite de estos puntos generados cuando van al infinito convergen en efecto al X estrella, con un orden de convergencia de al menos 2, en donde pues la constante asintótica del error lambda cumple con esto, con esta desigualdad. Y pues bueno, aquí vemos que es cuadrático el orden de, bueno, al menos cuadrático el orden de convergencia. Y pues bueno, aquí para bueno, aquí se pide argumentar cómo se obtienen las condiciones del teorema 3.1. Esta condición. Bueno, aquí lo que escribí fue por inducción matemática. Ya no escribí cómo se obtiene el caso base. Ya nada más por el teorema asumí que se cumple. Entonces lo que queremos mostrar es que se cumple para todo acá. Y pues bueno, suponiendo que la propiedad se cumple para algún K natural, pues entonces tenemos esta desigualdad. Y ahora solo faltaría mostrar que es válida esta proposición para K más 1. Y pues bueno, aquí sumé, bueno, resté xk y lo sumé también acá. Y por la desigualdad del triángulo, pues tenemos que se cumple esto. Y bueno, ya quitando este término de esta desigualdad, pues entonces tenemos que se cumple esta desigualdad estricta. Y pues ya en efecto,
pues se cumple esta condición para toda K natural. Y bueno, ahí ya para la condición B, que es para mostrar que la convergencia es al menos cuadrática, ahí tuve dificultad para mostrar eso bueno, intenté inducción, pero no llegué a un resultado pues correcto, no lo obtuve. Yo tengo una duda, compañero. Sí. Ahí por qué puedes pasar de la desigualdad a la desigualdad estricta? Sí. Aquí asumimos que son diferentes, entonces este término va a ser mayor que 0. Ajá. Entonces, por tal motivo, pues si lo quitamos así, entonces se cumple la desigualdad estricta. Ajá, No sé no, si me expliqué. pero es que lo que pasa es que ese término, o sea, la norma de xk más 1 menos xk, pues siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Sí. Entonces, cuando le sumas el otro término, el xk menos x estrella, pues eso, de ahí, por ejemplo, debería ser al revés, ¿no? El término de abajo es menor o igual que acá, porque acá le está sumando un término que es mayor o igual a 0. Entonces, bueno, es que así lo estoy viendo, creo que es así. Sí, me parece que sí. Ahí hay un problema. Gracias por la observación. Sí. Bueno, está incorrecta en estos dos puntos. Sí, bueno, en realidad la inducción es directa por que el punto xk más 1 cumple con las condiciones a su vez del teorema. Si tú muestras el teorema, ahí dice que, bueno, perdón, en la demostración de que x1 menos x estrella es menor que x0 menos x estrella, un poquito más abajo, es porque estás empezando con x0 suficientemente cercano a x estrella. Ahí cuando dices, como se cumple el caso base para k igual a 1, x1 menos x estrella, norma menor que x0 menos x estrella, en norma, bueno, estás empezando con x0. Y cuando termine ese paso, ya has obtenido un x1. El x1, a su vez, cumple las condiciones del teorema. Es suficientemente cercano a x1. De hecho, es más cercano que x0 al punto x estrella. Entonces, a ese punto, a su vez, le puedes aplicar las condiciones del teorema y, por lo tanto, va a existir un punto x2 tal que cumple con esas condiciones. No sé si me explico. Sí, doctor. Sí, entonces porque cumplen, ¿no? las condiciones. O sea, el asunto es que en cada iteración vas a obtener un punto xk cada vez más cercano a x estrella y a su vez, bueno, pues si las condiciones del teorema se cumplen en el punto anterior, pues con más razón en el siguiente, que es más cercano a x estrella. Y pues así es como debe de argumentarse la inducción. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este problema? ¿Tuvieron algún problema, no sé, o lo vieron de otra forma? Pues yo lo hice de manera análoga a lo que planteó con el comienzo de x1 menos x estrella menor o igual a x0 menos x estrella. Pienso que esos argumentos también funcionarían para ya en general en el caso K, porque al final de cuentas estamos iterando y nos estamos aproximando al punto y creo que ahí lo complicado sería argumentar que cómo acotar las cosas, pero pues como se tiene que el XK siempre se sigue cayendo dentro de una bola de radio epsilon cercano al punto, entonces se puede acotar eso y ya es, o sea, es muy análogo a lo que están sus notas, según yo. No sé si eso sea correcto, eso sea viable hacerlo así. Pues sí, es directo porque se siguen Ok. cumpliendo las condiciones. Si tú empiezas Sí, con un punto que cumple las condiciones de cercanía suficiente,
todo lo demás sigue siendo válido, ¿no? La continuidad, Claro. que la función es 3 veces derivable continuamente, que el gradiente de la función en el punto X estrella es igual a 0, bueno, eso es inalterado, ¿no? Entonces, bueno, pues las condiciones se siguen cumpliendo para cada punto que se va encontrando en forma sucesiva. Ok. Entonces, bueno, pues sí, pues es la forma de argumentarlo, efectivamente. Ok, está bien. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto. Solo otra duda, doctor. También para el caso B, se procedería de la misma manera, ¿no? Que el anterior. Ah, exacto. Muy bien. Gracias. Sí, es igual. Gracias, Luis Ramón. Entonces, no, pues vamos a la siguiente. Es la pregunta 4 o problema 4. Le toca a Lisette, Yasmín. Sí, comparto la pantalla. Sí. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, pues el problema 4 nos pide demostrar que el método de Newton converge en un solo paso para una función cuadrática. Entonces lo primero que hago es tomar algún x0. El siguiente paso es calcular la matriz, bueno, el gradiente y la matriz hessiana, que como ya sabemos el gradiente es q por q evaluado en xk menos b, y la hessiana es simplemente q. Sí. El siguiente paso es resolver para DK, dada esta condición de que la hessiana es igual al menos el gradiente. Y bueno, despejando DK, obtengo que DK es igual a menos XK más B. Y bueno, el último paso es actualizar bueno, evaluar K más 1, que es lo que tengo en esta parte. Es XK más DK, donde DK ya dijimos que era menos XK más B. Y bueno, resolviendo esta ecuación, llegamos a que XK más 1 es igual al B, que es el mínimo de la función cuadrática. Por lo tanto, el método converge en un solo paso. Ahora, la segunda parte del problema. A Yo ver, tengo una duda ahí, Lisette. sí, ahí se te olvidó multiplicar la B por coinversa. Es Sí, cierto. sí. Sí. Sí, es cierto. Sí, tiene que ser XK más 1 igual a X estrella. Sí, se me pasa ahí. O sea, X estrella es coinversa por B. Sí. Entonces, bueno, corrige esa parte, por favor. Ok. Bueno, continúa. Bueno, la otra parte del problema era demostrar que el algoritmo de Newton modificado converge bueno, se reduce al método de Newton y también converge en un solo paso. Bueno, aquí igual considero la función cuadrática, calculo el gradiente y la hessiana, considero un x0. Bueno, aquí la parte 2 ya se omite porque se da por hipótesis el valor del DK, y lo único que basta hacer es evaluar en XK más 1. Bueno, creo que aquí sí está bien. Bueno, al evaluar XK más 1, si hacemos alfa K igual a 1, tenemos el método de Newton. Y por lo tanto, también converge en un solo paso. ¿Ya terminaste ahí, Yasmín? Sí, bueno, no sé si esté mal, Bueno, pero pues, yo lo... pues lo que tienes que demostrar es que alfa K es 1, ¿no? O sea, no es
tomarlo. No es correcto suponer que vale 1, porque eso es lo que tienes que demostrar. Ok. Ujú. Si tú demuestras que alfa K es igual a 1, entonces lo que estás obteniendo es el método de Newton. Sí. Y pues, por el inciso anterior, pues ya sabes que el método de Newton converge en un paso. Entonces, para ese problema, basta con demostrar que alfa K es 1 para todo K. Ok. Me parece, disculpe doctor que me meta, pero creo que me parece que ahí se tenía que considerar bueno, más bien se tenía que derivar el phi K de alfa y ya de ahí despejar el alfa K, ¿no? Para que, bueno, y haciendo jueguitos algebraicos, eso tiene que ser 1. Pues es una posible forma. Ok. La otra, pues es que ya se sabe cómo es alfa K para funciones cuadráticas, que precisamente se obtiene de la condición de primer orden para phi K de alfa, ¿verdad? O sea, se hace la derivada de phi K y se iguala a 0 y de ahí se obtiene el alfa. Pero bueno, también ya conocemos el valor, ¿no? Sabemos que alfa K es el cociente del negativo del gradiente multiplicado escalarmente por dk, ¿no? Entre dk, qdk. Menos, hay que demostrar que eso es igual a 1. ¿Alguien que lo haya resuelto? ¿Alguien más? Bueno, Correcto. yo sí lo resolví así como usted mencionó, profesor. A ver, cuéntanos. Bueno, deje mostrarlo para que... Sí. no sé si ya se vea la pantalla. Sí. ¿Sí? Permítame tantito. Bueno, el ejercicio 4 para Newton modificado. Ya tomamos, bueno, lo que yo hice aquí fue calcular la alfa 0, que es, como usted acaba de explicar, que es esta forma. Sí. Yo la dejé así. Y ya después de ahí sustituí lo que vale de 0, que, bueno, aquí puse de 0 igual a menos la hessiana a la inversa, pero G0. Pero sabemos, bueno, desde un principio, también se puede escribir, pongo que f de, bueno, la hessiana es igual a Q. Entonces, aquí aplico todo que la hessiana, pongo Q a la inversa y pongo G0 igual a QX0 menos B. Entonces, lo resuelvo y me queda que es menos G0 y de ahí ya todo lo pongo igual a como D y ya llego a que esto es igual a 1. Okay. Y bueno, y ya de ahí pues ahora sí ya sustituyo en mi xk más 1, que sería en este caso x igual a 1, y ya puedo hacer todo el juego, bueno, sustituir los valores de x0 y d0 y ya llego al punto mínimo. Exacto. Y ya. Pues sí, esta es una forma de hacerlo. La otra, pues, es la que dijo Oscar. Ok, gracias, Vanessa. A ver, entonces, este fue el problema 4, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos al 5. Corresponde a Oscar, precisamente. Sí, sí, claro que sí, doctor. Ok, ahí ya está compartiendo en mi pantalla. Sí. Entonces el ejercicio 5 demostrar el siguiente teorema. Dice que tenemos una sucesión xk con k mayor o igual a 1, generada con el método de Newton modificado.
para minimizar la función objetivo. Y entonces sabemos, la hipótesis es de que si la hessiana es mayor, que diga positiva definida en el punto xk, y g a la k, gk es distinto de 0, entonces se pide demostrar que d a la k es menos la hessiana, la inversa de la hessiana por g a la k, eso sea distinto de 0, y que dk sea una dirección de descenso. Es decir, que existe un alfa gorro tal que el f de xk más alfa de k sea menor que f de xk. Para todo alfa, en el intervalo 0, alfa gorro. Bueno, vamos a empezar con la primera parte. Entonces dice que, entonces, para probar que esto, que de acá es distinto de 0, entonces deberíamos probar que el phi de alfa es menor que phi de 0, en algún intervalo esto que está acá, ¿no? Ahora, sabemos que phi de alfa se define así, como f de xk más alfa de k. Y con phi de 0, pues en phi de 0, pues nos da f de xk, ¿no? Obviamente aquí cuando le metemos el valor 0, pues se cumple esta condición. Ahora vamos a usar la regla de la cadena para derivadas y vamos a derivar a la función phi. Entonces, la derivada de phi sería la derivada de f, que sería meramente su gradiente, por la derivada del argumento. Pero como estamos derivando respecto a alfa, pues nada más sería la derivada de este alfa por dk. Y eso nos da, pues, dk transpuesto, ¿no? Ahora bien, el siguiente paso es evaluar en 0, que es phi prima en 0. Y eso, cuando le evaluamos en 0, pues este término que está aquí desaparece. Entonces ya nomás nos quedaría dk transpuesto por el gradiente de f. Sí. Bueno, pero entonces es dk transpuesto por gk, porque el gradiente de f es gk. Y entonces, pero esto es igual. Bueno, el gk se define como el negativo de la hessiana por dk. Entonces aquí, o sea, de aquí para acá estoy sustituyendo el gk. Gk es menos el hessiano por dk, ¿no? Ahora, la hipótesis es de que el hessiano es positivo definido y el gk es distinto de 0, también por hipótesis. Estas son puras hipótesis de que aquí está, ¿no? O sea, el gk distinto de 0 y la hessiana positiva definida. Entonces, bueno, dado esto, podemos decir que el dk también es distinto de 0, ¿no? Porque este elemento que está acá, pues es distinto de 0, ¿no? Sí. Por lo tanto, este término igual sigue siendo distinto de 0. Y así ya hemos probado el inciso A. El inciso A era lo que queríamos probar, ¿no? Que el dk, definido así, pues sea distinto de 0, ¿no? Sí. Ahí ya quedaría. Ahora vamos a proceder para el inciso B. Entonces, ya vimos que cuando derivamos la función phi y la evaluamos en 0, es menos el dk transpuesto por la hessiana por el dk, pero esto es negativo porque de hecho aquí acabamos de decir que el dk es distinto de 0, ¿no? Ahora, y todo esto, la matriz hessiana es positiva definida, entonces todo este elemento sin el menos es un elemento, bueno, aquí lo pongo, ¿no? O sea, todo esto es negativo, ya que este argumento que está acá es mayor a 0. Para un dk distinto de 0, ¿no? Sí. A ver, ahora lo que sigue es decir que, por lo tanto, la función phi es una función continua y decreciente en alfa igual a 0, ¿no? Porque lo estamos evaluando en 0. Y luego, entonces, por continuidad de la función phi, existe un alfa gorro o alfa barra mayor a 0, tal que, pues como estamos diciendo aquí que es decreciente, entonces debe de cumplir esto, que phi de alfa sea menor que phi de 0. Para todo alfa en este intervalo. Y esto quería decir que también por la definición de phi, pues estos, o sea, phi de alfa es esto, ¿no? F de xk más alfa de k, que sea menor a f de xk, porque esto es meramente la evaluación de phi en 0, ¿no? Sí. Y esto es para todo elemento alfa en este intervalo. En particular, pues ya se cumple la condición de que porque también acá así se define f de xk más 1 como f de xk más alfa de k, sigue siendo menor a f de xk, que es precisamente lo que se quería probar acá, ¿no?
Y bueno, es para todo elemento, para todo alfa en el cero, en el intervalo 0, alfa prima, o alfa gorro, ¿no? Sí, Ajá. sí, está Entonces, bien. ok. Se ve todo bien. Solo Ujú. nada más una recomendación. Sí, sí, sí. El 0, ponle una flechita o algo para cuando es Ah, vector. el de vector, ¿no? Sí, bueno, cuando Ah, es escalar no. Aquí en la phi perdón, sí, sí, claro, sí, es sí, sí. escalar, pero cuando es un vector, Por ejemplo, aquí en el GK sí es vector, ¿no? sí, Ajá, ah, claro, sí, sí, claro, claro. para que no haya problema de Ujú. confusión, pues. Ok, Pero bueno, claro, está bien todo conceptualmente. ok, Ok, sí, gracias, Oscar. gracias, sí. A ver, ¿quién falta? Eh, bueno, Vanessa, pero Vanessa ya participó con el problema anterior. Bueno, Entonces, yo tengo, profesor, yo tengo una duda. sí, En el ejercicio 6, sí es el 6, creo que sí, donde empezamos, donde empezamos a programar, sí, bueno, yo quise ver los resultados que usted nos proyectó en la presentación. sí. ¿Por qué divide entre 100? Para que veamos bien por qué no se cumple una convergencia cuadrática o cuál es la razón. No, es porque así me los da MATLAB. O Ah, ok. sea, es el formato en el que me da los resultados. Ujú. Yo nada más los estoy copiando a la presentación. Como no quiero meter ahí, ¿cómo podría decir? No sé, quitar la potencia y meterlo directamente en el Sí, sí, resultado, sí. porque eso pues, es trabajo adicional. Ujú. Aparte de que ocupa más espacio en la presentación y el espacio es limitado, ¿no? El espacio horizontal. Ujú. Sí, 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 Entonces sí. preferí dejarlo así como me lo da MATLAB, ¿no? Multiplicado por 10 al cuadrado, creo. Ujú. Sí, ok. Esa es la Y, razón. ah, Ujú. sí, Pero no hay gracias. otra razón, ¿eh? O Ah, sea, sí, sí, es podría que no vi bien eso y dije, ¿por qué? Ok, sí, ya me quedó más claro. Y sobre la otra parte que dice que investiguemos sobre la generalización de la función en dimensiones más altas, ¿ahí qué debemos de hacer? ¿Una prueba o nada más investigar cómo es la función o cómo, profesor? la función de Powell. Ajá, wow. Pues precisamente yo les mostré en la parte donde vimos este tema. Ujú. Sí. Les mostré una página en donde se muestra una gran cantidad de funciones que sirven como funciones de prueba para Ujú. problemas de optimización. Sí. Entonces la idea es que fueran a esa página y vieran, pues, precisamente cómo es la forma general Ok. Ah, y bueno, pues aplicar este método si se puede, a esa ujú. forma general. Por ejemplo, en este caso, en el ejercicio 6, la función de Powell es en R4. Ujú. Sí. Hasta donde tengo entendido, la siguiente función de Powell es en R8, porque tienen que ser múltiplos de 4. Sí. Si ustedes van a la página que les mencioné, Ujú. van a ver que la generalización viene dada para dimensiones múltiplos de 4. Ujú. Entonces, la siguiente dimensión sería R8. Y pueden aplicar exactamente el mismo método y mostrar que se converge al mínimo que se menciona en la página, ¿no? Ok. Sí, está bien. Muchas gracias, profesor. Sí. ¿Alguien resolvió ese problema, el 6, que tenga resultados? Sí, sí, doctor, yo. A ver. Ya están viendo el programa. Sí. Sí, bueno, aquí tenemos la función de Powell. Aquí tenemos
su vector gradiente. Luego tenemos su matriz hessiana. Y bueno, el valor inicial que nos sugiere ahí en la tarea. La tolerancia. Bueno, aquí en el número de iteraciones pues, lo dejé como 300 de los ejercicios, de los ejemplos que usted nos había proporcionado. Y aquí ya llamamos al método de Newton. Y después llamamos al método de Newton modificado. Entonces, bueno, aquí tenemos el método de Newton primero, que tuvo 12 iteraciones. Y luego el método de Newton modificado, que tuvo 7 iteraciones. Entonces ya los resultados, primero para el método de Newton, pues nos dan estas iteraciones. La última pues sería esta, que pues más o menos es cerca del 0,000. Ajá. Y ya luego el otro resultado sería que con menos iteraciones converge a valores menores que los obtenidos con el método de Newton clásico. Ok. Ahí, doctor, yo quisiera, bueno, saber, ahí en el método de Newton modificado va a depender mucho porque yo lo que hice fue hacer diferentes pruebas con n igual a 1000, a 1.000.000 y así. Y entonces, obviamente, cuando le incrementaba las iteraciones, pues ya se tardaba alrededor de 5 minutos en cargar las aproximaciones. Y sí veía que cambiaba mucho. Entonces, eso comprobaría el hecho de que el método de Newton modificado converge más lentamente que el método de Newton, ¿no? Pues depende. Sí, o sea, va a depender también mucho de la función, ¿no? ¿O cómo? Bueno, a ver, primera pregunta que yo les hago. Sí. ¿Es convergencia cuadrática la que se observa en los No resultados? sería convergencia cuadrática. Ajá, No sería así. exactamente. O sea, no hay convergencia cuadrática. ¿Por qué razón? Sería porque no van siendo múltiplos de 10 a la menos 2. Más o menos es como, se ve como lineal, más o menos. Sí, para que fuese convergencia cuadrática, tendría que el error en una iteración tendría que ser el cuadrado del error en la iteración anterior o proporcional. Y para eso tendrían que aumentar el número de ceros en el error al doble en cada iteración, aproximadamente. Eso no se observa en las iteraciones. Entonces, eso quiere decir, en ninguno de los dos casos, ni en Newton ni en Newton modificado. Entonces, eso quiere decir que no tenemos convergencia cuadrática, sino convergencia a lo más lineal, ¿no? Porque sí disminuye el error en cada iteración. ¿A qué creen que se deba eso? O más bien, en lugar de decir a qué creen, ¿a qué se debe? Debe de haber alguna razón. Si mal no recuerdo, bueno, en la presentación mostraba usted ahí en el ejemplo me parece que de la función de Rosenbrock, que no siempre era descendiente en las iteraciones. Entonces no sé si en este caso sea por esa razón. Bueno, en este caso va descendiendo, ¿no? Bueno, no sé si graficaste el valor de la función, pero me parece que no sé si en ambos casos, creo que sí, en ambos casos desciende el valor de la función en cada iteración. Sí, no los grafiqué, doctor. Sí, o sea, aquí el problema, el punto, en realidad es que no converge cuadráticamente.
Entonces, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿y por qué no converge cuadráticamente? Tienen que ver con la hessiana. Pues sí. O sea, hay alguna condición del teorema 3.1 que no se cumple. Sí, que seguramente la hessiana no tiene inversa en el punto. Exacto. Va a ser singular la hessiana en el mínimo, en el 0. Ustedes pueden calcular la hessiana. Bueno, aquí mismo en MATLAB se puede calcular la hessiana en 0 y ver que es singular, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya se rompe esa hipótesis del teorema de convergencia y eso hace que también se pierda la convergencia cuadrática. Entonces, bueno, no necesariamente un método converge más rápido que el otro. Bueno, en general, cuando el método de Newton funciona, en general, pues se puede ver que converge más rápidamente que el método de Newton modificado, en general, pero no siempre. Yo digo, a menos de que uno demuestre un teorema, ¿verdad? Entonces, bueno, pues depende del problema, ¿no? Por ejemplo, para funciones cuadráticas, ambos convergen en un paso. Es lo que acabamos de demostrar hace un rato, ¿no? Que Newton y Newton modificado convergen en un paso para funciones cuadráticas. Pues bueno, pues ahí ya no se cumple que uno converja más rápido que otro. De hecho, hasta podríamos decir más, ¿no? Que es el mismo. Pues en ese caso sí. Ujú. Entonces, bueno, pueden ocurrir otro tipo de cosas, va a depender, por eso digo, ¿no? Depende de la función que se esté minimizando. Bueno, en este caso en particular, en la función de Powell, pues yo lo que les mostré, me acuerdo, es que ambos, a la precisión que yo le di, ambos convergían con 11 iteraciones, creo, o 12, no recuerdo. O sea, hacían el mismo número. Aquí ustedes están obteniendo diferentes números de iteraciones, ¿no? Para converger a la precisión que se les da. A mí en ambos casos me dio 12 iteraciones, profesor. Sí, a él le dan 12 y 7, no sé por qué. Pero bueno, claro, ¿no? También depende de la máquina que se esté utilizando. Cuando uno cambia de una computadora a otra, muchas veces hay diferencias en la parte del manejo del error de redondeo. Depende de la máquina que esté uno usando. Las arquitecturas, pues muchas veces son diferentes. Y entonces los protocolos de comunicación de la memoria con el CPU, pues también influye. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la razón. Ok. Pero bueno, sí, en efecto, a mí me dieron 12 también para ambos casos. ¿Alguna otra duda sobre este problema? Sí sería bueno que graficaran cómo desciende el valor de f en cada iteración, porque eso les va a dar mucho más información que simplemente la lista de datos de resultados de las iteraciones. Traten de hacer siempre, mi recomendación es intenten siempre ver gráficamente resultados, porque eso les va a dar mucho más información, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre todo cualitativa. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué hora es, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Son las 12, todavía tenemos tiempo. Pues vamos al siguiente problema, el 7, ¿alguien lo hizo? Yo también lo realicé, doctor. Bueno, vamos a ver si alguien más lo tiene y si no, pues vamos contigo. Bueno, yo también lo hice, profesor. No sé. Ajá. Ah, Vanessa, también ya participaste, ¿no? sí.
Bueno, vamos a ver, Bueno, es que yo tengo ahí una duda porque Ok, en bueno, a ver. QR sí me aparecen los mismos datos que usted puso en la presentación, pero con Cholesky no. No sé por qué. Varían un poco. ¿Qué tiene que ver QR y Cholesky? Bueno, El ejercicio 7. sí. No, ahí no, perdón, pensé que era los otros ejercicios, sí. Sí, todavía falta. Sí, había falta. Sí, Bueno, el 7 es el método de Newton para sí, la función de Rosenberg. ajá. No, sí, en eso no tuve problemas, no. Ajá. No, ok. Entonces, quiero ver si alguien más lo hizo. Entonces, me parece que se están atrasando los programas. Yo también lo realicé, doctor. Ujú. A ver, bueno, Lisette, ¿lo hiciste? No, aún no lo realizo. Ok, bueno, entonces, pues vamos ¿con quién? Bueno, Luis Ramón ya estuvo ahí. Vanessa, te equivocaste, ¿verdad? Entonces, Sí, en ese sí me sale lo mismo. ¿sí? Sí, Ah, en ok. ese sí. Bueno, entonces Luis Ramón dijo que lo tenía. A ver, vamos a ver, él fue el que dijo primero. Entonces vamos a ver qué nos muestra. Sí. Es el 7, ¿verdad? Sí. Se observa la gráfica. ¿Sí se ve la gráfica? No. No se ve. Ah, perfecto. ¿Ya se ve ahí? Sí, ahí sí se ve. Sí, ese es para el primer método, que fue el de, el de Newton. Sí. Y luego este es para el método de Newton modificado. Ajá. Y se ve bien. Y pues bueno, de los resultados del método de Newton, hizo solamente estas iteraciones, se obtuvieron estos valores. Sí. Para el método de Newton modificado, se obtuvieron en la última iteración estos valores que pues aquí se pasan un poco del mínimo global. Hizo más iteraciones. Ok. ¿No graficaste los valores de F en las iteraciones? No, solamente he graficado las trayectorias. Ah, ok. Me falta graficar los valores de la función. Sí. Bueno, pues recordando este problema, con el método de Newton, si puedes poner de nuevo la gráfica, Ramón. Sí. Con el método de Newton, no se cumple la condición de que siempre desciende, ¿verdad? Porque en la segunda iteración va de una región en donde la función tiene un valor bajo, de acuerdo a las curvas de nivel, a un punto x2
en donde la función tiene un valor mayor, de acuerdo a las curvas de nivel, ¿no? O sea, va a una curva de nivel mayor. Entonces, de la iteración 1 a la 2, en ese paso, el método de Newton aumenta el valor de la función. O sea, no desciende, asciende. Y claro, ya después en la siguiente iteración corrige. Pero algo ocurre también en la iteración 4, ¿no? Que vuelve a aumentar el valor de f en esa iteración de Newton. Por eso es importante graficar el valor de la función en cada iteración con respecto a las iteraciones, para darse cuenta un poquito con más nitidez de ese fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que era una pregunta también anterior, de que si siempre descendía, bueno, pues el método de Newton no siempre desciende. Hay iteraciones en las que asciende. Pero bueno, afortunadamente en este caso convergió. En otros problemas donde la función sea más complicada, quizá pues eso no pase, ¿no? Entonces, al escaparse en una iteración, escaparse de la región de donde se encuentra el mínimo, podemos entrar en una región donde la concavidad cambie. Y pues eso pues, va a hacer que no converja al mínimo local correspondiente. Bueno, pues está bien, Luis Ramón, gracias. Sí, gracias a ustedes. A ver, el problema 8. Les quiero mencionar que no sé si alcanzaron a ver que corregí algunos errores que tenía la tarea. En el ejercicio 8, hay que demostrar, ok, hay que verificar que el método Newton converge en un solo paso y que se debe resolver el sistema de ecuaciones normales. Las ecuaciones normales en la tarea que les subí la primera vez están mal. El lado derecho debe de ser A transpuesta por Y en lugar de Y. ¿Sí lo vieron? Sí. Entonces, bueno, con esa aclaración, pues ojalá lo hayan visto. Volví a subir la tarea corregida. Ojalá la hayan visto con tiempo. Pues bueno, pues vamos a ese problema, es el problema 8. Vamos a ver cómo está la participación. Oscar, Vanessa, Lisette. Lisette, ¿lo hiciste? No, tuve algunos inconvenientes y ya no pude trabajar los últimos ejercicios. Ok. Zúñiga Trejo. No, profe, yo sinceramente el 8 y el 9 no los pude trabajar. Ajá. Santiago, Toledo. No, profe, todavía no pude trabajar esa parte. Están atrasados. ¿Alguien lo hizo? Pues ahora sí ya los voluntarios. Sí, yo sí lo tengo. Creo que sí lo hice, doctor. A ver. Ok. Voy. Ok, entonces ahí ya empecé a compartir la pantalla y pues sí, hay que verificar que el método de Newton converge en un solo paso. Para la función esta, ¿no? La de los mínimos cuadrados. Entonces, pues yo lo que hice fue ir aplicando pues el método de Newton. Entonces, vamos a considerar la función esta, la de 1/2 de y menos x al cuadrado, ¿no? Y bueno, el primer paso es escoger un valor x0 en omega, aquí la región de óptima, factible. Y entonces para el método te dice que para k igual a 0 hasta la convergencia, calculemos el gradiente de f de x a la k.
y la hessiana, ¿no? Evaluado en X a la K. Entonces, yo lo que hice fue, pues, ver primeramente, pues, de manera explícita este elemento, ¿no? O sea, bueno, yo sé que Y es un elemento en Rm, X es un elemento en Rn, y la matriz A, pues, es de tamaño M por N, es rectangular M por N, ¿no? Y bueno, dije, pues voy a ver qué forma tienen. Entonces, pues hice Y menos AX. Entonces es Y menos A por X, que vendría siendo esta matriz columna, ¿no? Y1 menos toda esta suma que está aquí. Y2 menos toda esta suma de elementos hasta el Ym, ¿no? Ym menos A1, X1, así. Y entonces, pues obviamente, este es un vector columna, entonces Y menos AX transpuesto, pues vendría siendo este mismo vector, pero en renglón, ¿no? Aquí está. Y ahora lo que hice fue, pues, pues desarrollar la función esta, ¿no? La norma de Y menos AX, yo sé que es Y menos AX transpuesta por Y menos AX. Entonces es este renglón, o sea, este renglón grandote que está aquí, por este mismo renglón, pero aquí en columna, ¿no? Y entonces lo desarrollé, dije, bueno, pues voy a desarrollarlo. Entonces es el producto de estos dos renglones, dos matrices columna y renglón. Entonces me da por me da Y1 menos toda esta suma al cuadrado. Luego más el segundo término que sería Y2 menos toda esta suma al cuadrado. Así, más, hasta el mésimo término. Sería Ym menos la suma al cuadrado. Aquí ya no se alcanza a ver, pero ahí está el cuadrado, ¿no? Y entonces, pero entonces esto todavía lo podemos simplificar más, porque al final de cuentas, así como lo vemos aquí, donde estoy señalando, pues viene siendo un binomio, ¿no? Entonces lo desarrollé. Este sería Y1 al cuadrado menos 2 veces Y1 por toda esta suma grande, más la suma grande al cuadrado, ¿no? Y así, eso lo hice para cada término, ¿no? O sea, para el segundo término vendría siendo Y2 al cuadrado menos 2 veces Y2 por la suma, más el otro término al cuadrado, que es la suma grande. Y así, para cada término, hasta el término M, ¿no? Aquí está su expresión, Ym menos 2Ym por la suma, más la suma al cuadrado. Y ya luego lo que hice fue agrupar términos. O sea, aquí yo vi que tengo sueltos a los Y's, entonces estos los puedo juntar en una suma de 1 hasta n de los Y al cuadrado, menos 2 veces la suma de 1 hasta m de los Y por la suma de los A's, y más la suma de 1 hasta m, perdón, aquí también era m, aquí este subíndice es m, y acá este índice es de 1 hasta m por la suma de los cuadrados, ¿no? O esta suma y todo cuadrado. De tal manera que eso me permite ver que esto que está aquí, pues es meramente el vector y transpuesta por y, ¿sí? Sí. Y este menos 2, pues lo separé. Acá está menos 1, menos este mismo, ya me da el menos 2 veces esta suma grande. Y esta suma la dejé ahí por el momento. Ahora, eso me permite ver que el y transpuesta por y es igual a, o sea, este término que está acá, el primer término lo puedo ver como y1, y2 hasta yn multiplicado por todo este producto que está aquí. O sea, cuando yo multiplico la matriz que está aquí, la A1, 1, 1, la de A1, 2 hasta A1, 1 por el vector X1, me está dando esta suma que está aquí. Y cuando la multiplico por el vector Y1, pues ya me quedan los Y's que también que andan acá, ¿no? Sí. De manera análoga para esta componente. Aquí está, menos, o sea, toda esta suma que está aquí es esto que está aquí, ¿sale? Sí. Y ahora, esta suma grande, porque recordemos que esta suma grande, pues es esta que está que tiene cuadrados, pues también lo puedo ver como este producto de matrices. O sea, yo cuando multiplico esta matriz A1, 1, A1, 2, hasta A1N por X1, X2, hasta XN transpuesto, y lo multiplico por esta otra matriz, me va a dar expresiones de este estilo. Todas estas sumas, porque esta es una suma muy enorme, entonces la puedo ver como este producto de matrices. Pienso que ahí me faltó quizá desarrollar un pasito más, pero pues como era mucha talacha, pues nada más lo dejé así. Pero sí es seguro, ¿eh? Yo lo hice con calma y sí me salió. Entonces, esto ya lo puedo ver como y transpuesta por y menos, pues es meramente el vector y transpuesto, aquí está, por la matriz A, por el vector X, aquí está. Luego, menos esta expresión. Esto es la matriz A por X transpuesto por el vector Y. Aquí está.
y luego más, esta expresión ya tiene la forma AX transpuesto más AX. Bueno, por AX, perdón. Y Sí. entonces, pues ya de aquí ya nada más es simplificar, ¿no? Ya logré simplificar todo. Entonces esto es Y transpuesto menos Y transpuesto a X menos, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Transponer estas cosas es lo mismo que verlo así como Y transpuesto por AX, ¿no? Luego más, aquí pues igual aplico propiedades de las matrices. Entonces, esto transpuesto es X transpuesto por A transpuesto. Aquí nada más desarrollé esta transposición que está aquí. Está representada aquí. Y de tal manera que, pues esto ya es Y transpuesto por Y. Aquí me comí una Y. Luego menos 2 veces Y transpuesto por AX más este producto, ¿no? El X transpuesto por A transpuesto por A por X. Luego, entonces, de tal manera que, por lo tanto, nosotros sabíamos que f de x es un medio de esto, pues entonces es un medio de todo este argumento que está acá, el que acabo de expresar aquí. De tal manera que ya cuando opero el un medio, me queda un medio por este elemento, me queda un medio de x transpuesto a por x, menos el 2 se va con el un medio, entonces me queda y transpuesto por x, y un medio pues entra aquí directamente, entonces me queda un medio de y transpuesto por y, Sí. que es precisamente lo que, lo que queríamos expresar, ¿no? O sea, y luego, a ver, ya de tanto, a tanto hablar ya perdí lo que pedía el ejercicio, a ver qué era. Ah, sí, perdón, nada más era verificar que, sí, perdón, nada más eso es un desarrollo, ¿eh? O sea, eso es, o sea, estamos dentro del método de Newton, pero yo estoy desarrollando la función de esta forma. ¿Para Sí. qué? Para que me permita calcular fácilmente el gradiente de f, ¿no? O sea, ahora para calcular el gradiente, pues yo sé que la función f, pues también tiene esta forma, ¿no? Por arriba la puse, es un medio de esto más estas sumas que están aquí, porque al final de cuentas esto es el producto de las matrices que están acá, Sí. más este medio, ¿no? Este medio de estos elementos que está acá. Ahora, yo sé que el gradiente pues es meramente el vector transpuesto, aquí me faltó transpuesto, de las parciales. Sí. Entonces yo lo que hice fue pues derivar parcialmente a la función f. Entonces, a ver, aquí aquí la primera entrada la voy a derivar respecto a la parcial de x1. Pero entonces, esto pues viene siendo una constante, se elimina. Aquí es un desarrollo grande el que hice, pero la derivada parcial pues es la suma de las derivadas parciales. Entonces me queda la suma de 1 hasta m de los yi's por a11, porque todos los demás se eliminan, porque nada más estoy derivando respecto a 11. Sí. Luego más, acá igual, de manera análoga, más un medio, nada más que aquí aplico la regla de la potencia, porque es 2 veces la suma por la derivada del argumento, ¿no? Que en este caso nada más sería el término 1, 1. Y así, en cada entrada. Toda esta suma que está aquí, esta suma enorme, pues meramente es la primera entrada, o sea, esa nada más es la derivada parcial respecto de x1. Y así me sigo con todas las componentes. Es lo mismo porque pues, tienen la misma expresión. De Sí. tal manera que aquí, pues yo puedo operar este término, lo conservé acá en uno solo, y los términos negativos los puse en otra componente aquí. De tal manera que eso me permite verlo como o sea, todo este vector grandísimo, lo vi como se puede ver como estas matrices, este producto de matrices, que es meramente la matriz A transpuesta por A por X, menos la matriz A por Y. Aquí es fácil ver, ¿no? O sea, cuando multiplicamos esta matriz, A11, A21, AM1 por el vector Y, claramente nos da esta entrada. Y así sucesivamente. Pues de manera análoga, este producto de matrices nos da este vector grande que está acá arriba. Y entonces eso lo puedo ver como A transpuesto por A por X menos A transpuesto por Y. Por lo tanto, el gradiente pues queda de esta forma, ¿no? Que es precisamente lo que queríamos ver, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la Hessiana dice que es, la segunda derivada de f, ¿sale? Pero esto es A transpuesta por A. ¿Por qué? Eso ya no lo puse porque de aquí ya lo podemos deducir, porque
Aquí yo voy a derivar, ahora esto lo voy a volver a derivar. Entonces, pero estoy derivando respecto al vector X, entonces esto se hace 0. Y esto, pues nada más me queda A transpuesta por A. Por eso ya lo puse aquí directo. Yo pienso que sí se ve claro, ¿no? Entonces, Sí. ya lo puse así. Entonces, y luego, bueno, aquí de hecho le pongo la razón, ¿no? Y luego, aplico el descenso. O sea, como le comento, estamos dentro dentro del proceso del descenso perdón, del Newton. Entonces, el siguiente paso es evaluar en el punto xk más 1. Y bueno, para acá igual a 0, se tiene que x, entonces tenemos la iteración 1, la x1, que es x0 menos la hessiana a la menos 1 por g0. Pero entonces esto es x0, y yo ya sé cuánto vale la hessiana, ya sé que vale a transpuesta por a la menos 1, por g a la 0. Entonces g a la 0 está definido de esta forma. A transpuesto por a, bueno, aquí ya lo pongo, ¿no? Es meramente el gradiente de f. Sí. Y entonces, pues de aquí ya nomás lo que cabe es operar. O sea, voy a multiplicar esta matriz por esta otra matriz, aquí está, y luego esta por esta, y aquí está su expresión. Y luego esta por esta, pues es multiplicar ella, su inversa con ella misma, entonces la identidad. Y esta que está aquí, así la dejo. Y ahora, entonces tengo x0 menos x0. Y aquí, por propiedades de matrices transpuestas, esto lo puedo ver como, o sea, el A transpuesto por A la menos 1, lo puedo ver como A la menos 1 por A la menos 1 transpuesto. De tal manera que aquí aparece otra vez la identidad. Entonces ya nada más menos se hace 0 y me quedaría A la menos 1 por la identidad por Y, ¿no? Entonces esto es meramente A la menos 1 por Y, que es meramente el óptimo en este caso. Sí. Y aquí, por lo tanto, el método de Newton o sea, ya estamos concluyendo que converge en un solo paso, ¿no? Porque nada más hicimos en la primera iteración, pues ya nos converge al óptimo, ¿no? Eso es la primera parte. Ahora, la otra parte, dice, dado que X estrella es un punto crítico, entonces satisface esto, condiciones de primer orden, ¿no? Es decir, el gradiente, pues esta expresión se hace 0, es decir, despejamos a A transpuesta por A por X, es igual a A transpuesta por Y. Por lo tanto, se debe resolver el sistema de ecuaciones normales, que es precisamente lo que se pedía, ¿no? Sí. Esto, pues, es la primera parte, ¿no? Y ahora, el ejercicio también te pide probar que la matriz esta, A transpuesta por A es invertible, sí, solo sí es de rango completo. Y entonces aquí yo la hice por la doble implicación. La primera implicación es suponer que A transpuesta por A es invertible y hay que probar que A es de rango completo. Bueno, entonces la matriz A es invertible. Entonces, bueno, aquí nada más es cuestión de, bueno, quise señalar las dimensiones, ¿no? A es M por N, entonces su transpuesta es N por M. Y entonces así la matriz A transpuesta por A es cuadrada. Nada más quise exaltar la dimensión de la matriz, ¿no? Y entonces, ahora, dado que esta matriz es cuadrada y además invertible, pues puedo considerar su transformación lineal asociada a esta matriz, que va de Kn, donde K es un campo. Pero, sí, de Kn, ¿no? Porque tiene dimensión cuadrada. Y entonces, dado que esta matriz es invertible, entonces esta transformación lineal es un isomorfismo. Es decir, y bueno, como es un isomorfismo, quería decir que es una aplicación biyectiva. Entonces, sí, su imagen, pues la imagen de esta transformación le pega a todo el codominio, que es K a la N. Sí. Por lo que, bueno, y ya por definición, el rango de una matriz se define como la dimensión de la imagen de su transformación asociada, pues meramente es N, ¿no? Porque el campo tiene dimensión N. Sí. Ahora, dado que bueno, también otro resultado es que el rango de una matriz se define como, el rango de un producto de matrices se define como el mínimo de los rangos de cada matriz. Ahora, como ya sabemos que el rango de esta matriz es n, entonces eso implicaría que o el rango de A es n o el rango de A transpuesta es n. Pero si suponemos que el rango de A es n, pues ya acabamos, ¿no? Pues, bueno, entonces sigue que es de rango completo, porque además n es más chiquito que m, ¿no? Ahora,
si consideramos que el rango de A transpuesto es n, eso implicaría que el rango de A pues viene siendo n, porque su transpuesta pues es ella misma, bueno, tiene las mismas columnas, entonces son, bueno, aquí pongo la definición, ¿no? O sea, porque el rango de A se define también como el máximo número de columnas linealmente independientes, pero también es igual al máximo número de renglones linealmente independientes, ¿no? O sea, sí es claro, ¿no? Ahí está. Entonces, por lo tanto, concluyo que el rango de una matriz, bueno, el rango de A es n, entonces quiere decir que A es de rango completo, ¿no? Eso es la primera implicación. Pero ahora viene la segunda implicación. Ahora voy a suponer que A es de rango completo y voy a probar que esta matriz es invertible. Sí, Oscar, ¿me permites un momentito? Sí, sí, sí. Mira, se nos está acabando el tiempo. Sí, lo que vi que ya. Bueno, pero aquí está el desarrollo, o sea, creo que. Sí, antes de que terminemos, Sí, quisiera claro. comentarle unas cosas. Sí está bien, se ve que está bien lo que hiciste. Solo que me parece que es demasiado largo. Miren, si me dejas compartir antes de que nos vayamos. Sí, doctor. Sí. Para prevenirlos de ciertas cosas. Sí. No sé si todos vieron las notas que les puse de numérico. Sí. O algunos no lo hicieron. Pero en el curso, bueno, los mandé a una página. A ver, déjenme poner aquí esto. Bueno, en realidad la página web educativa se encuentra aquí en Google, aquí dice página web educativa. Entonces yo los mandé acá a Análisis Numérico. No sé si están viendo lo que les estoy presentando. Sí, se ve, profe. ¿Sí? Entonces ahí viene la materia de numérico, hay otras materias. Y en la parte de izquierda hay un menú y aquí dice notas para el curso. Y ahí están las notas. Ok, se llama Introducción al Análisis Numérico. La versión pues es del año pasado, la última. Y aquí viene la parte de, en el capítulo 4, viene la parte de mínimos cuadrados lineales. Y incluye pues la factorización QR que yo utilicé en algún momento para mostrarles ciertos resultados. Entonces, lo que les quiero comentar es que en esta página, déjenme ir a la página 75. En esa parte ustedes pueden simplificar mucho lo que, por ejemplo, lo que hizo Oscar, pues está más simplificado. Y bueno, todo lo que les he comentado, pues está con más detalle. Entonces, en particular, por ejemplo, aquí se demuestra en el teorema 4.2 que si la matriz tiene rango completo, entonces es no singular. La forma más simple, pues, es por medio de normas. O sea, se supone que A es singular, A transpuesta por A es singular, y entonces se encuentra que hay un vector X distinto de 0 en el núcleo de la matriz, por lo tanto la matriz A es no singular. Y entonces, bueno, esto se puede ver como un sí solo sí, porque uno se puede regresar, ¿no? Si esto es distinto de 0, entonces A transpuesta por A va a ser no singular. Y bueno, pues aquí se demuestra, ¿no? Si es de rango completo, entonces la matriz es simétrica y positiva definida y por lo tanto invertible. Toda matriz definida positiva es invertible. Entonces, bueno, pues yo los invito a que si tienen problemas, aquí pueden ver ciertas cosas. Me sorprende la paciencia de Oscar para hacer todas las cuentas, pero en realidad todo eso se puede resumir pues conociendo las propiedades de las funciones cuadráticas, ¿no?
Oh, En realidad, está muy bien simplificado, doctor. Ahí en las notas. Sí, yo lo hice de esas notas, profesor, la sí. demostración. Entonces, bueno, pues aquí se pueden ahorrar algo de trabajo en ciertos casos y en otros casos, pues algunos dolores de cabeza. Pero bueno, espero que lo puedan ver y les puedan servir. Miren, lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es dado que algunos van atrasados, no sé, probablemente tengan mucho trabajo en otras materias, o no sé, alguna otra situación, ¿no? Miren, voy a elaborar un pequeño examen rápido de unas 3 preguntas para el próximo viernes, para examinar esto que falta y algunos puntitos que me di cuenta que algunos de ustedes les andan fallando. Entonces tienen de aquí al viernes para corregir esas fallas. Les voy a hacer un examen así rápido de 3 preguntas. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí. Ya casi tienen, bueno, los que ya hicieron la mayoría de los problemas, pues ya no tienen problema, pues ya casi lo tienen todo. Y bueno, la idea de las sesiones de ejercicios es para compartir precisamente, ¿no? Si algunos se atoran en una cosa, pues compartir quienes lo hacen bien o compartir diferentes formas de resolver los problemas, ¿no? Porque pues también hay diferentes formas. Y eso pues enriquece la discusión, ¿no? Y la materia en sí. Entonces, bueno, no lo hago con el ánimo pues, no sé, de molestarlos o de cualquier otra cosa, sino más bien para que se pongan al corriente y ya la próxima semana, el lunes, iniciemos con un tema nuevo sin que haya nada pendiente, no nada atrasado. Entonces, pues nos vemos el viernes. Si quieren, la primera media hora o 20 minutos del viernes lo dedicamos a dudas y comentarios, etcétera. Y ya el resto, pues lo dedicamos a los 3 problemas. ¿Les parece bien? Sí, está bien, profesor. Bueno, pues entonces les agradezco y felicidades a los que han trabajado bastante bien y pues échele ganas a los que les ha costado un poquito más o que no han ido a la par. Nos vemos el viernes, que estén bien, hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Nos vemos.